cuando la editorial que editó este libro me envió una nota diciéndome que habían asignado como fecha de presentación el libro el sábado 28 de abril a las 20 horas, realmente me tomó una emoción muy fuerte, ¿no? Porque justamente por lo significativo de esa fecha, ¿no? Porque el próximo sábado 28 yo cumplo 65 años de edad y al mismo tiempo cumplo 44 años de trayectoria literaria, contados a partir de que el día domingo 28 de abril de 1974, el día que yo cumplía 21 años, en el cuarto piso de la Casa de Gobierno, Guido Miranda presentaba mi primer libro, ¿no? Entonces han pasado 44 años desde aquel entonces y ahora llego a mi libro número 20, que se titula Nuevos Secretos de la Historia, que, como bien lo recordaste recién, va a ser presentado en la Feria Internacional del Libro, en el Pabellón Verde, están 1120, y las palabras de exposición van a estar a cargo de Seferino Reato, ¿no? Entonces, ese es un poco el anuncio que vengo a hacerte, ¿no? Son cosas que se entrelazan, creo que los místicos lo llamarían una sincronicidad a esto, ¿no? Y bueno, allí arranca mi humilde historia de literato con aquel libro que era de cuentos. Justamente se titulaba Cuentos diversos para diversas gentes, ¿no? Y bueno, pero sin embargo me trajo, alguien me preguntó hace unos días si la literatura sirve como medio de vida, si da para vivir, ¿no? Entonces yo digo que personalmente, salvo 2 o 3 en toda la Argentina, no conozco a algún escritor que viva exclusivamente como es de su obra literaria, ¿no? O sea, la recompensa para el autor, el literato en este caso, el artista en este caso, viene por otro lado que no es económico, ¿no? A mí, personalmente, a lo largo de estos 44 años, me posibilitó conocer países las cuales no sé si en otras circunstancias hubiera accedido a ello, ¿no? He tenido la satisfacción de presentar libros, por ejemplo, en Israel, en Grecia, Portugal, España, Italia, Brasil, Paraguay, Panamá, Venezuela, Ecuador, o sea, Estados Unidos. He presentado un libro en la propia biblioteca del Congreso norteamericano, que fue un libro más o menos parecido a este que voy a presentar, pero que se titulaba Los secretos de la historia, ¿no? Entonces, justamente este libro, Nuevos Secretos de la Historia, es como una continuación del anterior, Los Secretos de la Historia, ¿no? Personalmente, siempre he tenido lo que se llama suerte en mi vida literaria, ¿no? Porque aquel primer libro, de hace 44 años, me posibilitó, por ejemplo, 2 cosas. Es un libro, te aclaro, que lo publiqué con un crédito del Banco del Chaco, ¿no? Fíjate vos el esfuerzo que uno tuvo que hacer. En esa época yo trabajaba como ordenanza en el Ministerio de Gobierno, Justicia y Educación. Servía café, repartía los expedientes, bueno. Gracias a ese libro pasé a ser, al poco tiempo, redactor en la dirección de prensa de la Casa de Gobierno. Además, a la noche yo estudiaba todavía era estudiante secundario del turno nocturno en la Escuela de Comercio número 1 de aquí, de Resistencia, ¿no? Entonces, las autoridades del colegio, la señora Berta Yurkevich era la directora, me gestionó una beca con la Fundación Bernardo Husay de Buenos Aires. Bueno, ¿en qué consistía esa beca? En
en una entrevista de media hora con Jorge Luis Borges, en la Academia Argentina de Letras, ¿no? Y yo recién, eso fue en agosto de 1974, y hacía apenas unos meses, en abril, que yo había presentado ese libro, ¿no? Por eso es que las satisfacciones en el arte, en el mundo de la literatura, hay que buscarlo por otros caminos, no por lo económico, ¿no? Primero hablamos, ¿no? Entonces recuerdo que él me decía, él vino acompañado por un señor que oficiaba de lazarillo de él, vino acompañado por un famoso crítico literario de la época, del diario La Nación, que se llamaba Cayetano Córdoba Iturburu. Bueno, nos sentamos, bueno, yo le conté mis cosas, y él con su clásica postura, su bastón así, mirando hacia el techo, me acuerdo que me dijo, escribí mucho y rompé mucho. Y después, claro, en ese momento yo era cuentista, no me había dedicado todavía a la historia, ¿no? Me decía, para escribir un cuento, primero hay que imaginarlo. No tiene sentido querer escribir un cuento sin imaginarlo antes, porque en este mundo el universo entero es mente. Genial estuvo, ¿no? Entonces todo tiene que estar en la mente de una persona, ¿no? Bueno, la cuestión es que, como bien decías vos, cuando terminó la entrevista, me levanté y puse en sus manos un ejemplar autografiado de mi libro, ¿no? Muchos años después de esto, en 1985, cuando él muere, me acuerdo que Eduardo López, jefe de redacción del Diario Norte, me hace una broma en una columna que él tenía que se llama Candilejas, diciendo que entre la herencia recibida por María Kodama figuraba el libro Cuentos Diversos para Diversas Gentes de Vidal Mario, ¿no? Entonces, son tantas anécdotas, ¿no? Otra satisfacción que he tenido, que más me ha dado la literatura, es que algunos prologuistas de mi obra sean personas de fuste como Luis Landricina, que prologó toda la serie de ediciones que tuvo Napalpí, La herida abierta. Este libro, nuevo que voy a presentar ahora, el sábado, es el prólogo es de José María Cotarelo Asturias, un dramaturgo español que vive en Granada. Bueno, Seferino Reato también ha prologado mi libro. Otro que ha prologado un libro mío, en este caso sobre Puerto Bermejo, fue aquel recordado escritor Dalmiro Sáenz. Y además me ha dado satisfacciones como soy el único escritor chaqueño que ha presentado 7 de sus obras en el Congreso Nacional. 5 en la Cámara de Diputados y 2 en el Senado. Una de esas veces me lo presentó Luis Landricina. En otra oportunidad, Dalmiro Sáenz, ¿no? Entonces, la literatura realmente ha sido muy generosa conmigo, y le estaré eternamente agradecido, más allá del valor que tenga lo que escribo, ¿no? Este libro, Nuevos Secretos de la Historia, es una colección de 33 historias que no conocen, como los anteriores, ni las fronteras del tiempo ni de la geografía, ¿no? Son de todas las épocas, como es, y de todos los países, de distintos países. Y voy mezclando en el mismo historias de la más remota antigüedad como de tiempos más recientes, ¿no? Algunos títulos de los tiempos más recientes, por ejemplo, aquí de la Argentina, lo que le costó a la Argentina el lucha y vuelve, de Perón estamos hablando. Después la Guerra Sucia, que estalló en 1976. Después el obispo que quiso cubanizar el Paraguay, sobre Fernando Lugo. El asesino que fue embajador argentino en España. Nosotros hemos tenido de embajador en España a un asesino, a uno que mató en los tiempos de la época de plomo, que fueron los 70.
Después también el juicio y ejecución de un militante montonero, o sea, la traducción prácticamente literal de un expediente por el cual fue enjuiciado un militante montonero y después fusilado aquí en Resistencia, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el libro hay historias, por ejemplo, como los orígenes del Ave María y del Rosario, ¿no? Poca gente sabe que los orígenes de esa oración, Santa María, Madre de Dios, tiene que ver con una guerra, ¿no es cierto?, que hubo entre el papado y sus opositores en determinado momento. Bueno, también le dedico un capítulo a Rosas, lo titulo Rosas, el Nerón argentino, ¿no? Y ahí explico por qué. Explico también cómo el Vaticano llegó a recuperar, cómo la Iglesia llegó a recuperar el Vaticano. Mussolini fue el que le entregó a la Iglesia esas 44 hectáreas, como es del Vaticano, y así por el estilo. O sea, este libro sería como un cofre lleno de monedas, de donde usted puede sacar las monedas que le interese, ¿no? Pues sí, lo vamos a presentar aquí en Resistencia, pero lo primero es lo primero. Entonces, este sábado a las 20, en el Pabellón Verde, están 1120. Seferino Reato va a presentar mi libro número 20, Nuevos Secretos de la Historia, ¿no?